4-1. Paraguay, en casa, en un mundial que juegan ellos. Esto no es un resultado cualquiera, esto es una declaración de intenciones. Pero para entender por qué este resultado importa tanto, necesitas conocer toda la historia. ¿De dónde venía esta selección? Lo que vivieron antes, lo que Pochettino cambió y por qué en este Mundial 2026 Estados Unidos puede llegar más lejos de lo que nadie espera. Esta es la historia de la verdadera tapada del Mundial. El fútbol en Estados Unidos siempre fue el deporte de los demás. Durante décadas, mientras el resto del mundo respiraba fútbol, Estados Unidos tenía el béisbol, el baloncesto, el fútbol americano. El soccer era el deporte que jugaban los niños los sábados por la mañana y que los padres olvidaban el lunes. Pero había algo que siempre estuvo ahí, una historia que muy poca gente recuerda. En 1950, en el Mundial de Brasil, Estados Unidos hizo algo que nadie esperaba. Eliminó a Inglaterra, la selección que había inventado el fútbol, un país que llevaba décadas dominando el juego. Cayó ante una selección americana que nadie tomaba en serio. Fue uno de los resultados más sorprendentes de la historia de los mundiales, y luego Estados Unidos desapareció del mapa durante décadas. Volvieron en 1990. Luego organizaron su propio mundial en 1994. Llegaron a cuartos en 2002. Y después de eso, nada especial. Una selección irregular, sin identidad clara, sin un estilo de juego reconocible. Clasificaban para los mundiales, pero nunca convencían. El problema no era el talento. La MLS crecía. Jugadores americanos empezaban a aparecer en Europa. Christian Pulisic en el Borussia Dortmund, Weston McKennie en la Juventus, Tyler Adams en el Leeds, Gio Reyna en el Dortmund también. El problema era que nadie había unido todas esas piezas. Nadie había construido un equipo de verdad con ese talento. Y luego llegó el momento más oscuro de todos, 2017. Eliminatoria para el Mundial de Rusia 2018. Estados Unidos no se clasifica. Por primera vez en 30 años queda fuera de un Mundial. Pierden Trinidad y Tobago en el último partido. Una derrota histórica. Una vergüenza nacional en términos futbolísticos. Ese fue el punto de inflexión. El momento en que la Federación Americana entendió que necesitaba un cambio real. En junio de 2023, la Federación Americana anunció el fichaje de Mauricio Pochettino como seleccionador. Y el mundo del fútbol levantó una ceja. Pochettino no era un entrenador cualquiera. Había transformado el Southampton. Había convertido el Tottenham en un equipo de Champions League cuando nadie lo esperaba. Había llegado a la final de Champions con el Spurs en 2019. Había entrenado al PSG y al Chelsea, pero también era un entrenador con una filosofía muy clara. Presión alta, intensidad, trabajo físico brutal, transiciones rápidas, un estilo de juego que exige a los jugadores una condición física y una mentalidad muy específicas. Y cuando llegó a Estados Unidos, lo primero que hizo fue observar. Viajó, vio partidos, habló con jugadores, entendió qué tenía, y lo que tenía era una plantilla con una capacidad física extraordinaria, velocidad por todas partes y una mentalidad competitiva que venía de crecer en una cultura deportiva ganadora. Lo que no tenían era estructura, organización táctica, saber qué hacer cuando no tenían el balón, saber qué hacer cuando lo tenían. Pochettino empezó a construir desde la defensa, Adams como pivote organizador, un bloque bajo que se transformaba en presión alta en cuanto recuperaba, transiciones verticales y directas aprovechando la velocidad de Pulisic y Weah en las bandas. Los primeros partidos fueron irregulares, normal, era un proceso. La Copa América 2024 fue el primer examen real de Pochettino. Jugaban en casa, ante su afición, y los resultados fueron mixtos. Quedaron eliminados en fase de grupos. Las críticas llegaron. Se cuestionó la decisión de fichar a Pochettino. Se cuestionó si el proyecto tenía sentido. Pero Pochettino no cambió el discurso. Siguió construyendo. Siguió probando sistemas. Siguió rotando jugadores para encontrar las combinaciones correctas. La Copa Oro de 2024 fue diferente. Con una selección más experimental, llegaron a semifinales. Ganaron partidos con solvencia. Jugadores jóvenes demostraron que el nivel de la selección mayor estaba subiendo. Lo más importante de ese periodo no fueron los resultados, fueron las pruebas. Pochettino estaba construyendo un equipo para el Mundial, no para los amistosos ni para los torneos intermedios, para el Mundial. Cada partido era un laboratorio, cada derrota era información. Lo que Pochettino hizo durante estos meses previos al Mundial fue sistemático. Estableció una jerarquía clara. Pulisic como referencia ofensiva,
Adams como cerebro del mediocampo, Turner como portero titular inamovible, Reina como el jugador que podía cambiar partidos desde el banquillo o desde el inicio dependiendo del rival. Introdujo una presión coordinada que antes no existía. Los 11 jugadores presionaban como un bloque. Cuando perdían el balón en campo contrario, recuperaban en menos de 6 segundos. Ese dato, el tiempo de recuperación, empezó a mejorar partido a partido. Trabajó la salida de balón. Históricamente, Estados Unidos perdía el balón fácil cuando intentaba construir desde atrás. Pochettino instaló una estructura de 3 centrales en fase de construcción que les daba más seguridad. Y sobre todo, trabajó la mentalidad. El creer que podían competir con cualquiera, no como un eslogan, como una convicción táctica respaldada por el trabajo. Los últimos amistosos antes del Mundial ya mostraban un equipo diferente, más compacto, más difícil de batir, con más claridad cuando atacaban. Y entonces llegó el 4-1 contra Paraguay. Paraguay no es un rival menor, es una selección física, organizada, con tradición en mundiales. No venían a perder 4 goles. El partido mostró todo lo que Pochettino había construido. En el primer tiempo Estados Unidos presionó tan alto que Paraguay no encontraba salida. Cada pérdida de balón americana terminaba en recuperación inmediata. Los goles llegaron de situaciones de transición rápida, exactamente el tipo de fútbol que Pochettino había entrenado durante meses. Pulisic estuvo brillante, pero lo más llamativo fue el colectivo. Nadie dependía de un solo jugador. Cuando Pulisic no tenía el balón, otros amenazaban. Cuando Adams no estaba en posición, otros cubrían su espacio. Eso es lo que hace que este equipo sea diferente a todos los anteriores. No son 11 jugadores individuales, son un sistema diseñado por un entrenador que sabe exactamente lo que quiere y que tuvo el tiempo y la confianza para construirlo. En un mundial que juegan en casa, ante una afición que los empujará en cada partido, con una generación de jugadores en su mejor momento, Estados Unidos no es una sorpresa. Estados Unidos es la tapada que estaba ahí delante de todos y nadie quiso verla, hasta ahora. Suscríbete al canal para más historias del mundo del fútbol y entender mucho más del deporte rey.